En nuestro caso, nosotros analizaremos el POT de Medellín. Medellín es un municipio colombiano, capital del departamento de Antioquia. Es la ciudad más poblada del departamento y la segunda del país. Se asienta en la parte más ancha de la región natural conocida como el Valle de Aburrá, en la cordillera central de los Andes. Se constituye como el mayor centro urbano de tal ramal andino. Se extiende a ambas orillas del río Medellín, también llamado río Aburrá, que lo atraviesa de sur a norte, y es el núcleo principal del área metropolitana del Valle de Aburrá. La ciudad actualmente cuenta con una población de 2.508.452 habitantes, incluyendo el área metropolitana, asciende a 3.821.797. En este esquema pues podemos encontrar cómo fue el crecimiento de Medellín, pues teniendo principalmente como eje estructural del río, ya que fue lo que ellos tomaron en cuenta para empezar ahí la civilización, para fundarles la ciudad como tal. El río fue un eje totalmente importante para la ciudad y pues cabe recalcarlo que pues por eso fue la expansión de Medellín. Ellos empezaron a crecer hacia la periferia y pues vemos como en esos esquemas la ciudad fue creciendo pues rápidamente. Desde 1616 hasta la actualidad pues vemos lo mucho que ha crecido Medellín desde su fundación, y también podemos ver pues un importante eje de Medellín, que es el río como parte de la ciudad en dos partes, ¿sí? Parte de la ciudad en dos. Esto pues crea pues obviamente una división en la ciudad, pero principalmente hay un eje o una parte muy importante en Medellín que crea una jerarquía en la ciudad en su momento, que fue la cárcel del Buen Pastor. En el año 1912 se creó la cárcel. ¿Esto qué hizo en la ciudad de Medellín? Esta cárcel fue muy importante, ya que en su momento partió la ciudad como en dos estratos, como en dos clases sociales distintas, ya que las personas que vivían cerca de la cárcel pues eran las personas pues que económicamente tal vez no eran las más beneficiadas. Entonces ahí es donde se empieza a crear esos espacios, y ese es el porqué de por qué Medellín en su lado este pues encontramos que hay más conjuntos de casas de estratos 5, 6, y pues en el otro lado del río pues encontramos pues los barrios como San Javier, Comuna 13 de Medellín, Comuna 14, Comuna 11, que son las comunas donde hay invasiones, donde hay todos sus espacios pues se crearon a causa de este elemento tan estructurante, de este equipamiento como lo fue la cárcel, que en su momento pues creó este espacio y dividió Medellín en dos partes. Ya en este esquema de uso de suelos podemos observar y analizar, teniendo en cuenta que los puntos verdes son el espacio público más relevante de esta parte de Medellín, y los cafés indicamos las zonas de expansión. Podemos observar y analizar cómo Medellín de una vez toma como esa iniciativa de crear los espacios públicos para las zonas de expansión, aún sin las zonas de expansión estar habitadas. Esto resuelve de una vez el problema que tal vez haya a futuro de no poder tener espacios públicos para las zonas de expansión que vayan a ser pobladas. Entonces aquí podemos ver una característica positiva de la ciudad de Medellín, de cómo las parques, todo ese espacio público ya es resuelto antes de que se haya una población en las zonas de expansión. En este esquema de uso de suelos podemos observar y analizar, teniendo en cuenta que los puntos rosados, fucsia, son los espacios públicos relevantes, y los azules son las zonas más pobladas de Medellín. Podemos observar, pues obviamente, que están enfocados hacia el centro de Medellín, que fue de donde empezó a nacer Medellín. Entonces podemos ver que esa es la zona más poblada, como podemos ver en los círculos azules. Ahora, ¿qué vamos a entender con respecto a este diagrama?
que los espacios públicos más relevantes y los más grandes están ubicados al lado de las zonas más pobladas. Esto fue estratégicamente creado por Medellín para poder crear esos espacios que pudieran abastecer a esas zonas tan pobladas de Medellín. De igual forma, el estudio que se hace actualmente es que esos espacios públicos relevantes no abastecen aún a las zonas más pobladas. Por eso aún Medellín está buscando el poder ampliar esos espacios públicos, porque los espacios públicos que podemos ver acá en el diagrama aún no abastecen a esas zonas tan pobladas de Medellín. Ahora, en este esquema de uso de suelos, también podemos observar y analizar, teniendo en cuenta que lo verde son las zonas redensificables y los rojos son las zonas que no son redensificables. Podemos observar cómo Medellín busca esa periferia para poder avanzar, ¿sí? Para poder crecer como ciudad, y podemos también observar las zonas que no son redensificables. Volvemos otra vez al tema, de que el centro de Medellín, esa parte central de donde nace Medellín, está en los puntos rojos. Esto quiere decir pues como Medellín pues de alguna forma sobrepobló esa parte de esa zona, sin dejar espacios públicos, sin dejar espacios para que la ciudad no se densificara tanto en ese espacio. En este momento Medellín está en un proceso de poder hacer algo, ¿sí? Poder actuar frente a esa problemática, pero igualmente es muy complicado por la cantidad de población que hay en las zonas rojas que podemos ver acá en el esquema. Son muy sobrepobladas. Entonces Medellín está proponiendo el poder redensificar, ¿sí? El poder edificar, el poder expandirse hacia esas zonas redensificables que podemos ver en el esquema como los puntos verdes. Hacia ahí es donde Medellín se está expandiendo, ¿sí? Hacia donde tiene espacios, ¿sí? Donde tiene esos lugares para poder crear esos nuevos hábitats, esos nuevos proyectos para las personas. Otra problemática que está surgiendo en Medellín hacia las zonas redensificables es que, como podemos observar en la zona inferior, en la parte inferior, Medellín está creciendo hacia una zona redensificable que es de preservación forestal, que es de preservación del medio ambiente. Entonces Medellín está cuidadosamente redensificando en esos espacios, pero teniendo en cuenta el medio ambiente. Esas zonas redensificables están siendo creadas y habitadas por proyectos los cuales fundamentalmente está el espacio verde, el bio. Se está preservando y se está cuidando, ya que pues como podemos observar está la periferia casi detrás de los cerros que quedan en Medellín. Entonces eso es un análisis importante a tener en cuenta de la ciudad de Medellín. En este esquema de uso de suelos podemos observar y analizar, teniendo en cuenta que lo marrón son las zonas donde las vías están colapsando en Medellín. Entonces podemos observar cómo las vías en esta parte, exactamente en esta zona, están siendo colapsadas porque es la zona donde creció Medellín y donde anteriormente, como explicábamos, hay una sobrepoblación. Entonces las vías están colapsando, ya que también encontramos en esta parte la zona comercial, encontramos espacios donde hay mucha venta, también hay muchos lugares peatonales. Entonces el automóvil es algo en lo cual pues es complicado el poder transportarse por estas zonas. Entonces aquí podemos pues ver también cómo de nuevo encontramos la parte central de Medellín, la parte caótica, pero también encontramos otros puntos importantes que resuelve Medellín, que es el metrocable, que también es esa cultura de cada conductor, esa cultura hacia la conducción que tiene cada persona para no crear ese colapso vial que se hace. Igualmente actualmente hay mucha problemática, pero Medellín de alguna u otra forma ha logrado salir adelante en esos espacios. Cosas pues que se están teniendo en cuenta hacia la periferia, que ya se están resolviendo para no llegar a este problema caótico que tiene Medellín. Esta propuesta la vamos a explicar más adelante
en otros esquemas. En este tenemos un perfil vial de las zonas de expansión. Los perfiles que podemos observar acá son de los aclarados en el esquema que podemos observar del sistema vial. Podemos ver como las vías, ¿sí? como las vías están creadas de forma amplia para poder resolver el sistema vial de las zonas de expansión, ¿sí? Para que cuando ellos lleguen pues ya tengan unas vías decentes como las que podemos observar en este perfil. En este esquema podemos entender cómo los equipamientos de Medellín están muy cerca de la zona de expansión, como Medellín de igual forma, recalco, ellos se toman el atrevimiento de anticiparse a la problemática, ya que antes de que las zonas de expansión sean habitadas ya tienen equipamientos. Podemos observar como la parte izquierda, ¿sí? A la izquierda del río Medellín, podemos ver hacia la zona occidental, podemos ver estos espacios, como hay más equipamientos principales hacia ese lado, ya que esa es la zona de expansión que va a tener Medellín. Entonces, como Medellín empieza a resolver esos equipamientos para poder abastecer a toda la gente que va a estar en las zonas de expansión. Podemos pues también observar cómo los equipamientos que en el esquema están ilustrados con puntos azules, podemos ver cómo abastecen a estas zonas de expansión, cuales están ubicadas de color café. En este esquema podemos encontrar los espacios públicos de color verde. Podemos mostrar y dar a entender cómo el espacio público prevalece, ¿sí? Cómo es tan importante en la ciudad de Medellín. Podemos ver de color verde, está aquí en el diagrama de color verde, que son los espacios públicos que abastecen a las zonas de expansión. Medellín está ahorita en este momento en la tarea de poderle dar a cada zona un espacio público, a darle a cada comuna un espacio público grande, decente, el cual pueda abastecer a cada espacio. Actualmente Medellín, por la población que tiene, aún no abastece a todas las personas, aún no tiene una zona de abastecimiento para la cantidad de gente que hay en Medellín, ya que hay muchas zonas que son muy sobrepobladas y no hay el espacio suficiente para crear esos espacios públicos. Pero Medellín de una u otra forma ha resuelto ese problema y ha recreado todos estos puntos que podemos observar acá, no solo para las zonas de expansión, sino también para la ciudad. Entendiendo las zonas de expansión, en este esquema podemos encontrar y analizar que las vías rojas son esas vías en las cuales Medellín creó una doble calzada, una vía totalmente pensada para las zonas de expansión que están en color café. Lo que damos a entender, lo que entendemos de este diagrama, es como Medellín, antes de que las zonas de expansión sean habitadas, ya resuelve el sistema vial. El sistema vial de Medellín ya está resuelto para que cuando las personas habiten en las zonas de expansión ya tengan el sistema vial totalmente resuelto, que no tengan trancones u otro tipo de problemáticas viales, como lo es actualmente Medellín, que ya sufre en su parte central, sufre de problemas de colapsos viales en ciertas horas. Es por esa razón, ya que Medellín tuvo en cuenta en sus principios esos espacios del sistema vial, lo cual en este momento quiere evitar, creando estas vías, las cuales están de color rojo. Quieren crear estas vías estructurantes que también son amplias para poder liberar el espacio a todas estas zonas de expansión. En el tema de vías principales encontramos un sistema vial importante encargado de la circulación vehicular, pero encontramos algunas fallas en ellas, empezando por la más importante, llamada la Avenida Regional. Esta avenida, como la podemos ver en el esquema en color azul, es la más importante, es la que conecta a la ciudad de extremo a extremo con diferentes pueblos como lo son Itagüí o Envigado, como mayor ejemplo. Pero encontramos que es una avenida que en los últimos tiempos se está quedando pequeña, ya que presenta mucha congestión vehicular debido al alto número de vehículos que hay en Medellín. Como segunda vía secundaria, por decirlo así, encontramos
las que conectan sectores importantes como lo que son espacios públicos y las comunas de Medellín. Estas encargadas pues de generar descongestión vehicular y conectar sitios importantes para la ciudad. También se están teniendo muchas fallas. ¿Por qué? Porque las laderas que se encuentran en el pueblito Paisa, la zona comercial, es una zona muy concurrida y de mucha densidad vehicular, generando un caos mayor en la ciudad y de congestión vehicular que poco a poco ha ido creciendo. Y como tercera vía, llamada la tercera vía, la vía terciaria, encontramos las vías que conectan los barrios y zonas alejadas de la ciudad. Entre ellas podemos ver en el esquema unas vías proyectadas que van a las zonas de expansión que podemos ver enmarcadas en un tono de gris. Estas vías fueron proyectadas para un futuro donde en las zonas de expansión habrán construcciones, proyectos, y ya estas vías estarán encargadas de generar una buena circulación vehicular. Dentro de las vías principales de la ciudad de Medellín tenemos la carrera séptima, la carrera 13 y la carrera 63. Por la carrera séptima tenemos una vía colectora de inflación. En esta se busca que todas las carreteras urbanas que distribuyen los tráficos urbanos e interurbanos hasta la red local, siendo un variado intermedio, probablemente tengan una continuidad sin trancones y demás. En la carrera 13, que es una vía arteria principal, la idea es que su rol como tal es un corredor de distribución entre la residencia y los centros de empleo de servicios, de repartición, captación hacia la trama vial de nivel inferior. Con esto, sus cruces con vías y circulaciones peatonales pueden ser a cualquier nivel, manteniéndose la preferencia de esta vía sobre las demás, salvo que se trate de cruces con vías expresas o troncales, las cuales deben ser controladas. En el esquema vemos una línea roja que es la vía colectora, que se une a la vía colectora principal verde, y en el azul tenemos la vía arteria menor, que cumple la misma función que la calle 13, pero hacia las partes inferiores de la ciudad de Medellín. En este esquema se puede apreciar cómo el río Medellín atraviesa la ciudad de lado a lado, partiéndola en dos. Su nacimiento es en el alto de San Miguel, Caldas, Antioquia, y su desembocadura es en el río Porce. La longitud de este es más de 100 kilómetros y la superficie de la cuenca es de 1.152 kilómetros cuadrados. Al pasar de los años, el río Medellín ha frecuentado diversos cambios, ya que en él se han hecho distintas intervenciones para su mejoramiento y mejor uso de este. Como se puede apreciar en esta imagen, el río Medellín se encuentra con distintos equipamientos y distintas formas de uso, como lo son espacios de permanencia. En el espacio público de la ciudad de Medellín tenemos un sistema de espacios públicos muy variado. Va desde cerros, corredores, parques, museos, entre otros. Tenemos el Cerro El Volador, el Parque Natural Regional Metropolitano Cerro El Volador. Este parque natural es el más grande dentro del área urbana de la ciudad de Medellín. Es uno de los llamados 7 cerros tutelares de dicha localidad en Medellín. Está ubicado en la Comuna 7, al norte por las quebradas Moñonga y La Malpaso. Al oriente se encuentra aislado por una vía urbana de la carrera 65. Siguiendo con los espacios públicos tenemos el Estadio Atanasio Girardot. Es un campo deportivo del área metropolitana de la ciudad de Medellín y es la sede deportiva de la Selección Colombia. También tenemos el río Medellín, es un río que atraviesa toda esta ciudad por el área metropolitana, en el sector del Puente Gavino con el río Grande, donde juntos forman el denominado río Porce, que su desembocadura más tarde en el río Nechi se convierte en el río Cauca, cuyas aguas desembocan en el río Magdalena en Bolívar. Continuando tenemos el Parque Belén Malibú. Este parque está diseñado para llegar en bicicleta, incentivando a la localidad de que
no usen tanto espacio público, tanto vehículo y usen más el espacio público. Está ubicado entre la carrera 67 y 68 con la calle 32C y E y es muy anónimo por su ubicación. Es un parque que está olvidado y no se le da el uso necesario. Está en la unidad deportiva de Belén y forma parte de los 3 parques de Medellín, los cuales no son muy conocidos. Continuando tenemos el Cerro Nutibara, que es una pequeña formación montañosa ubicada al oeste de Medellín, en el Valle de Aburrá. Tenemos también, entre los parques verdes de Medellín, tenemos una serie de vías, quebradas y cerros que dan una conectividad ambiental. En vías tenemos la avenida Guayabal, Oriental, calle 30, San Juan, calle Colombia, carrera 65, avenida Ferrocarril, calle 10, Los Huesos, calle Argentina, avenida El Poblado, entre otras. En quebradas tenemos La Iguaná, El Hueso, Malpaso, El Molino, La Guayabala, La Bermejala, La Picacha, Anadías. Y en cerros tenemos los 3 cerros de Medellín, que es el Nutibara, el Volador y la Asomadera. Tenemos también el Museo de Arte Moderno de Medellín, que está localizado en la parte norte de Medellín, creado en 1980. Y para finalizar tenemos el Parque Lineal de la Ciudad del Río. En este esquema se puede apreciar una serie de circuitos de espacio público que inician desde el Cerro El Volador hasta el Cerro de la Asomadera. Estos espacios públicos que se encuentran ubicados en la ciudad de Medellín están estratégicamente ubicados en las distintas comunas para suplir sus necesidades. Además de esto, se encuentra una gran variedad de espacio público o zonas de estadía en el centro o a los laterales del río Medellín. Como ciudad referente o analogía encontramos la ciudad de París, una ciudad con características similares de desarrollo y crecimiento a las de la ciudad de Medellín. También cuenta con un río que atraviesa de extremo a extremo la ciudad, generando una sensación de división y creando una linealidad, un eje en la ciudad, un eje muy característico. También encontramos un sistema vial bastante interesante y complejo, mucho más organizado que el de la ciudad de Medellín, que no genera congestión vehicular. Estamos hablando de la avenida de los Campos Elíseos, una avenida que se encarga de conectar toda la ciudad por medio de unas vías secundarias o avenidas secundarias que se conectan por medio del Arco del Triunfo. Por medio de este se expanden y se va viendo un gran cambio en esta ciudad. En el esquema podemos observar cómo las zonas de expansión se van creando a las laderas de este río, del río Sena, y generando así un crecimiento de oriente a occidente en la ciudad, muy similar a lo que ocurrió en la ciudad de Medellín. Ahí en el esquema podemos observar también además las vías secundarias y terciarias que son encargadas de conectar sectores importantes de esta ciudad, como lo son los equipamientos, parques y zonas de interés para el usuario o habitante. Los planes parciales de renovación urbana buscan transformaciones sociales, ambientales y urbanísticas. Se miden en más espacio público, mayores aprovechamientos de la tierra, mayor valor del sector y una mejora sustancial en el nivel de vida de la sociedad en general. Actualmente existen más de 35 planes parciales en Medellín, pero hoy en día se están llevando a cabo alrededor de 4. En este caso vamos a hablar sobre el plan parcial de Pajarito. En el plan parcial de Pajarito surge como una herramienta de planificación para la generación de suelo urbano, permitiendo el desarrollo urbanístico de zonas de expansión, siendo así de gran importancia para las familias de bajos recursos que allí fueron reubicadas. Pajarito se convertirá en la ciudadela Nuevo Occidente, conformada por 12 barrios y cerca de 14.000 soluciones de vivienda para los estratos de bajos recursos. La ciudadela albergará a más de 60.000 habitantes en un proyecto que creará un nuevo enfoque integral de vivienda de interés social para la ciudad.
En el plan parcial de Pajarito se busca incorporar el suelo rural al suelo urbano. Tiene un área de alrededor de 2.300.000 metros cuadrados, de los cuales 1.500.000 son propiedad del municipio. De este terreno, 723.000 metros cuadrados son urbanizables y 792.000 metros son terrenos con restricciones que estarán destinados a zonas verdes, conservación de quebradas, paisajismo y entre otros. Los objetivos del plan parcial se enmarcan en el concepto general de regulación urbanística. Cumplen una función social y ecológica, pues tienen un propósito de ordenación y planificación del desarrollo urbano y el crecimiento armónico de las ciudades con el fin de garantizar una vida adecuada para las personas que lo habitan.